Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. También un saludo para todos mis alumnos y alumnas que siguen estos videos y los usan para estudiar, para ir reforzando los conocimientos que vamos dando en nuestras clases. En este caso, en este contexto de pandemia, clases virtuales, clases online, bueno, complicado, pero acá estamos para seguir. En el caso del video del día de hoy, quiero hablar un poco de Juan Bautista Alberdi, que es una de las grandes figuras, de los grandes personajes del siglo XIX de nuestra historia, un gran intelectual que fue abogado y por el cual se celebra hoy, 29 de agosto, el Día del Abogado de nuestro país. Así que bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de Juan Bautista Alberdi. También porque nos habían pedido este video. Nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810, el año de la Revolución de Mayo. Sus primeros estudios los hizo en una de las escuelas que había fundado unos años antes Manuel Belgrano, cuando estuvo en Tucumán. En el año 1824, con 14 años, Alberdi llegó a Buenos Aires para ingresar en el Colegio de Ciencias Morales, uno de los colegios que eran muy famosos por ese momento y por el cual pasaban grandes personalidades de la historia, ¿sí? En ese lugar, en esa casa de estudios, no estuvo mucho tiempo porque no se sentía muy a gusto y le pidió a su familia, en este caso a sus hermanos, ya que él había quedado huérfano hacía un tiempo, que lo retiraran de ese colegio y se dedicó a otras cuestiones, ¿sí? Básicamente a trabajar, trabajó en una tienda y mientras tanto leía, seguía con sus estudios de manera independiente, podemos decir, pero también dedicándose a otras cuestiones, a una de las cosas que le gustaba mucho, que era la música. Compuso varias obras musicales, así que se dedicó a esas cuestiones en ese tiempo que estuvo fuera del estudio formal. Pero en 1831 retomó los estudios y lo hizo ingresando en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Leyes. En el año 1832 escribió su primer libro, que se llama El espíritu de la música. Y esa fue su primera, obra difundida. Luego, por no estar de acuerdo con la política de Rosas, que en ese momento estaba vigente, se retiró de la provincia de Buenos Aires y continuó su formación en la provincia de Córdoba, donde finalmente se graduó como bachiller en leyes, aunque sus estudios de leyes lo va a finalizar en Montevideo. Alberdi participó activamente de un grupo de jóvenes intelectuales que en el año 1832 fundaron el Salón Literario, desde donde se difundían las ideas que estaban llegando en ese momento desde Europa, ideas ligadas al romanticismo europeo. En 1837, Alberdi publicó una de sus obras más importantes, que se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho, donde hacía un diagnóstico de la situación nacional y daba sus posibles soluciones. Durante ese mismo año se inició en el periodismo con la publicación de La Moda, que era un gacetín semanal de música, poesía, literatura y costumbres. Desde ese lugar, desde esa publicación, expresaba su abierta oposición al régimen rosista. En junio de 1838, junto con Esteban Echeverría y Juan María Gutiérrez, fundan la Asociación de la Joven Argentina, siguiendo el modelo de las asociaciones románticas y revolucionarias de Europa. Este grupo de intelectuales pasará a la historia con el nombre de la Generación del 37. Debido a la persecución política que se estaba ejerciendo por parte del rosismo contra los opositores, lo que hace Alberdi decide exiliarse. En este caso se exilia en Montevideo. En ese lugar, en Montevideo, se dedica al periodismo político, colaborando con diversas publicaciones que van a ser antirrosistas. En 1843 realiza un viaje por varios países de Europa, donde se encuentra con San Martín, con el cual queda impactado por su humildad y su sencillez. A su regreso a América, se radica en Chile, donde va a trabajar como abogado y va a ejercer el periodismo durante 17 años en ese país. Al enterarse Alberdi de que había
caído Rosas, del triunfo de Urquiza en la batalla de Caseros, el 3 de febrero del año 1852, le escribe a Urquiza y también se pone a escribir ansiosamente, podemos decir, y muy rápidamente, una de sus obras más importantes, que es Las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que eso lo va a publicar en mayo de ese mismo año, de 1852, en Chile, y lo va a reeditar en julio, acompañándola de un proyecto de constitución nacional, ¿sí? Eso se lo va a enviar a Urquiza, quien lo agradece enormemente, el aporte que hace Alberdi con ese trabajo, y en sus palabras son, las palabras de Urquiza: su bien pensado libro es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo. No ha podido ser escrito en una mejor oportunidad, dice Urquiza sobre la obra de Alberdi, que va a ser una de las fuentes de nuestra Constitución Nacional, que se va a sancionar el 1 de mayo del año 1853. Alberdi, después de esto, se ofreció como colaborador de Urquiza, quien lo va a nombrar encargado de negocios de la Confederación Argentina, ante los gobiernos de Francia, Inglaterra, en el Vaticano y en España. Va a hacer un viaje a Europa, y en ese viaje a Europa primero va a pasar por Estados Unidos, donde se va a entrevistar con el presidente Franklin, una entrevista muy importante que va a tener Urquiza con el presidente Franklin. En el año 1858 se entrevistó en España con la reina Isabel II, y en esa entrevista, mediante esas, acciones de él con la reina, va a conseguir el reconocimiento por parte de España de la Confederación. Cuando Mitre derrota a Urquiza en la batalla de Pavón y se hace cargo del gobierno de la Argentina, lo desplaza a Alberdi de ese cargo que tenía. Y lo que va a hacer es que ni siquiera le va a pagar los sueldos adeudados, que eran más de 2 años de sueldo. Alberdi se va a tener que sostener con el alquiler de una propiedad que él tenía en Chile y que va a ser su único ingreso durante muchísimo tiempo. Al producirse la Guerra del Paraguay, hecho importante de la historia de Latinoamérica, que le vamos a dejar en un video que está por acá, que lo hemos hecho hace un tiempo, si quieren saber más sobre la Guerra del Paraguay, ahí pueden ir a verlo. Lo que va a hacer Alberdi es obviamente oponerse a esa guerra, que va a ser propiciada y conducida por Mitre, ¿no?, con el apoyo de capital inglés. Los que se oponen a esta guerra van a ser muchos, pero en este caso Alberdi, José Hernández, Guido Spano, van a apoyar decididamente la causa paraguaya y van a acusar a Mitre de llevar adelante una guerra que ellos van a considerar como de la triple infamia contra un pueblo que era progresista y moderno. Alberdi recién puede volver a la Argentina cuando, en el año 1879, por una alianza entre Roca y Avellaneda, lanzan su candidatura a diputado nacional. Cuando llega a Buenos Aires, se va a entrevistar con varias personalidades políticas, entre ellas Domingo Faustino Sarmiento, con quien, según las crónicas de la época, puede dialogar en buenos términos y ponerse de acuerdo en algunas cuestiones. Sabemos que entre Alberdi y Sarmiento había una disputa muy fuerte, principalmente por cómo veían la Guerra del Paraguay y otras cuestiones que tenían que ver con la organización política. Va a tener, como en ese cargo que va a ejercer luego, una participación muy decisiva en los debates parlamentarios, por ejemplo, sobre la ley de federalización de Buenos Aires, que le va a dar finalmente una capital federal a la República. Pero desde el mitrismo, del partido de Mitre, nunca le van a perdonar a Alberdi la oposición que él va a tener a la Guerra del Paraguay y el apoyo a Paraguay, justamente, ¿no? Una guerra propiciada principalmente por Mitre y por el capital inglés. Cuando el nuevo presidente electo de Argentina, en 1880, Julio Argentino Roca, quiso que el Estado argentino publicase las obras completas de Alberdi, Mitre lanzó desde las páginas del diario La Nación, un diario que todavía existe y sigue haciendo este tipo de operaciones, lamentablemente, una campaña contra el proyecto que
terminó por ser rechazado por los senadores, que también rechazaron el nombramiento de Alberdi como embajador en Francia. Cansado ya del trato que tenía en Argentina, un tanto humillado, Alberdi decide alejarse definitivamente del país. Se va a ir a Francia y el 3 de agosto de 1881 le va a confesar a un amigo que lo que más le aflige es la soledad. Alberdi muere en Francia el 19 de junio de 1884. Juan Bautista Alberdi, uno de los más destacados intelectuales que tuvo el siglo XIX en nuestro país, y uno de los grandes pensadores, ¿sí?, de Latinoamérica. Es el autor de la obra que sentó las bases de nuestra Constitución Nacional, que todavía está vigente, ¿sí?, con las reformas que se han hecho. Por la conmemoración del natalicio, del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, es que cada 29 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Abogado. Aprovechamos entonces para mandar un gran saludo a todos los abogados, amigos y no amigos, en su día, y que hayan tenido una linda jornada. También quiero agradecer al autor de esta obra que ustedes están viendo acá, este dibujo de Alberdi, que también lo realizó, como en el dibujo anterior que hicimos, que en el video anterior que hicimos de Belgrano, también lo realizó el profesor Luis Farías, que más allá de ser profesor de historia, también tiene esta gran mano para estos dibujos, y a quien le mandamos un gran saludo también. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.